Señor, danos un corazón sincero para acercarnos a su palabra, danos una mente lúcida, clara para entender la verdad bíblica y danos un corazón obediente para poderla aplicar, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas, el cual comenzamos el domingo anterior. Recordamos que hemos visto quiénes son quién es el que escribe, a quién envía la carta. Hemos visto el cariño que hay al escribirle a ellos. Y hoy vamos a entrar en definir el por qué Pablo escribe esta carta. Y no que él nos diga su propósito, sino que al entenderlo podemos discernir el propósito de él. Pero antes de eso, un par de preguntas. Bueno, una pregunta a dos hermanos, quien quiera las puede contestar. Cuando nos anunciamos el Evangelio, recuerde que anunciar el Evangelio no es solamente pararse en el parque a decir Cristo te ama, tampoco es ir puerta a puerta, sino cuando usted a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, usted le habla de Jesús. Recuerde que el Evangelio es Jesús. El Evangelio no es un conjunto de preceptos abstractos que no llevan a ningún lado. No, el Evangelio es Cristo el Señor, el mensaje que nos dio a conocer a través de su palabra. Cuando usted le dice a alguien sobre el amor de Jesús, sobre que Cristo dio su vida por él, del gran amor de Dios, ahí en Juan 3:16, en cualquier momento, cuando anunciamos el Evangelio, ¿cómo agradar a Dios? O sea, ¿será qué debemos tener nosotros para que cuando nosotros decimos esas palabras, damos ese mensaje, visitamos a alguien con la intención de presentar el Evangelio, ¿cómo agradar a Dios cuando hacemos eso? ¿Qué opinan, hermanos? Dos hermanos que nos ayuden. ¿Qué sería lo más importante cuando anunciamos el Evangelio para agradar a Dios? Adelante. Buenos días, pastor. Mi hermano Elmer, bendiciones. Adelante. Pastor, pienso que compartir el Evangelio, anunciar el Evangelio, debe ir acompañado también con un buen testimonio de la persona que lo está predicando o lo está anunciando. Ay, excelente. Es muy importante. Ya le doy la palabra. Entonces, el testimonio. Adelante, mi hermano. Bien pueda. Pastor, cuando anunciamos el Evangelio, como dice el hermano Elmer, primeramente tenemos que ser testimonio de lo que estamos haciendo, ¿sí? Como ser de verdad un buen creyente. Y segundo, tenemos que hacerle seguimiento a aquellas personas a quienes le estamos ayudando anunciando el Evangelio, ayudándolos a entender la palabra de Dios, ¿sí? Porque si los dejamos solos, pues es como tener, como un rebaño de ovejas perdidas, ¿sí? Tenemos que hacerle seguimiento, irles enseñando, estar pendiente de ellos en todo momento. Gracias, pastor. No, muchísimas gracias, hermana. ¿Alguien más? Ok. Entonces, todos concordamos que la presentación del Evangelio tiene que ver algo también con la persona, la forma como vive la persona, pero hoy vamos a ver que es necesario, pero hay otros apartados, otras situaciones, otros aspectos de la vida del creyente que debemos tener en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si no cumplimos esos requisitos, no anunciamos el Evangelio? No, el Evangelio hay que anunciarlo, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que hay que ver es que si el esfuerzo de anunciar el Evangelio realmente está buscando el propósito de nuestra vida, que es agradar a Dios. Cuando alguien se para en una plaza pública y anuncia y las personas pasan y la gente dice, mire, este tiene un gran ministerio, realmente esa persona ese día agradó a Dios con lo que hizo. Alguno diría, bueno, movilizó personas, las personas entregaron su vida al Señor. Sí, bueno, vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta para al momento de anunciar el Evangelio, agradar al Señor. Para eso vamos al versículo 6 de Gálatas 1,
Gálatas 1:6. Recién hemos terminado de saludar. Y realmente lo que hace Pablo en la mayoría de cartas es que después de que saluda, como que enaltece a la iglesia en cuanto a sus prácticas. Algunos les dice que les agradece por estar pendiente de él, que les agradece por las ofrendas que enviaron para las otras iglesias, que le agradece porque son ejemplo para otros. Pero lo que hace aquí, en lugar de ser un agradecimiento, es algo que he denominado yo como un llamado de atención. En el versículo 6 dice, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes. ¿Qué es lo primero que dice? Me parece increíble. O sea, él sabía que las personas iban a ser expuestas a otro tipo de enseñanza. Sabía que muchas personas, como han pasado en nuestra iglesia y como pasa en muchas iglesias, dicen creer en el Evangelio, pero pronto le dan la espalda, que le dan la espalda. Pero aquí, hablando de toda la iglesia, dice, me parece increíble que ustedes tan pronto, o sea, no es solamente que le den la espalda, sino que es fuera muy rápido. Pero ¿a quién es el que le dan la espalda? Dice, ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios. Mire que no dice que tan pronto estén cambiando de conceptos que yo les enseñé, o que ustedes ahora se disgustaron y fueron a abrir otra iglesia, sino que definitivamente lo que los acusa a ellos es de que le están dando la espalda a Dios. Y alguno podrá decir, no, ¿cómo es posible? Ningún creyente le da la espalda a Dios. Y más si es un creyente que está siendo prosperado, y más si es un creyente que está haciendo bien las cosas según pensamos nosotros. Y la pregunta sería, mi hermano y hermana, ¿acaso nosotros estamos dando la espalda a Dios? Quienes, sigue diciendo, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Aquí no están hablando si usted tenía una religión antes de ser cristiano, es lo que está diciendo a los de Galacia. No es que si usted tiene una idea mental de quién es Dios, Dios como el abuelito generoso, que todo lo que usted le pide le da, el Dios, el hombre buena gente, que si usted le dice que le dé salud, entonces él se la restaura, el hombre al cual usted le pide que por favor la maldad suya no sea conocida por la gente, entonces le alcahuetea. No estoy hablándole de eso, estoy hablándole del Dios verdadero. Ese Dios verdadero fue el que nos llamó. O sea, nosotros le está quitando cualquier capacidad a la iglesia para decir es que nosotros encontramos a Dios. Recuerde, Dios jamás se perdió. Los que andábamos perdidos eran nosotros. Él nos eligió y nos llamó. ¿Con qué nos llamó? Dice, con el Evangelio. Dice, a través del generoso amor de Cristo. No dice a través de su generoso amor, hablando de Dios como Dios Padre, sino que el escritor bíblico quiere llamar la atención de que es el amor de Cristo. O sea, algo importantísimo en la anunciación del Evangelio para agradar a Dios es que el centro de lo que anunciamos sea Cristo. Luego dice, están desertando, se están alejando de Dios. Mire que es diferente que le han dado la espalda a Dios, o sea, a las enseñanzas de Dios, y poco a poco, después de que las personas le dan la espalda a la enseñanza, que es el Evangelio, empiezan a desertar. ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Sí? No, yo sigo fiel al Señor, yo sigo orando, hermano. Es más, ahora que no voy a la iglesia, oro más. ¿Sí? Pero ellos no se están dando cuenta que lo que nos acerca a Dios no es si usted ora 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso no es que nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios es el generoso amor de Cristo.
Y si usted no se está refugiando en la palabra de Dios para entender el amor de Cristo, entonces usted se está alejando de Dios. En este caso, acusa a los de Galacia de que están desertando de Dios, se están alejando. Y alguno diría, bueno, tal vez sí me esté alejando, pero yo sigo pensando en Dios como mi amigo, Él me entiende. El problema no es alejarse de Dios. El problema es que usted, si se aleja de Dios, se está acercando a algo peligrosísimo para su vida espiritual. Están desertando de Dios para aceptar unas nuevas noticias diferentes. Recuerde que la buena noticia es el Evangelio. O sea, en la medida en que usted no entienda y vive el generoso amor de Cristo, se está alejando de Dios y acercándose a un evangelio totalmente diferente. En este caso, el apóstol Pablo dice al que nosotros anunciamos. Entonces él está diciendo de que el evangelio que él anuncia es un evangelio que es a través del generoso amor de Cristo, que es para acercarlo a Dios y es para que nosotros sigamos fielmente adelante con Cristo y Dios, Padre. Todo lo contrario es lo que él los acusa y se me parece increíble que ustedes estén haciendo lo contrario. ¿Qué es? Están dando la espalda a Dios, aunque ustedes se les anunció y se les presentó el generoso amor de Cristo, están desertando de ese amor porque ustedes no están prestando atención a los que anunciamos, sino que ustedes están creando unas nuevas noticias diferentes. Están pensando en un evangelio diferente. Usted dirá, no, eso es horrible. ¿Quién hace eso? El que toma la palabra de Dios y la manipula a su sabio entender o parecer. Pero el apóstol no está diciendo que hay otro evangelio. Él entonces les advierte de lo que es la falsa nuevas noticias. Dice, en realidad, o sea, saliendo de su mente, porque, o sea, eso es creación del ser humano. Es una fantasía. Permítame mencionarle algunas de esas fantasías. Que si usted da plata en la iglesia, Dios lo va a volver rico. Eso es una fantasía. Y si eso es su motivación, pobre de usted, cuando entienda de que eso no es lo que habla el Evangelio. Un error es pensar que si usted va a dar plata a la iglesia, sus problemas se van a solucionar mágicamente. Pobre el que piense así, porque está viviendo fantasías. Así no es el Evangelio. Dice, en realidad, no hay otras buenas noticias, no hay otro Evangelio. Primero, es falso porque no hay otro Evangelio. Entonces, cuando usted escucha a alguien, dice, bueno, eso es lo que enseña el pastor en la iglesia, pero lo que yo creo, entonces, primera advertencia, no hay otro Evangelio. Solo está el Evangelio que está en las Escrituras. Y a veces, hermano, recuerde que es necesario la perspicuidad de la palabra de Dios para nosotros acercarnos a ellos. ¿Qué es eso? Es la claridad de la palabra de Dios. Pero la claridad está en los que de corazón sincero se acercan a Dios. Pero aquellos que tienen el corazón corrompido, así abran la Biblia, no van a entender ese evangelio. Va a estar nublado para ellos, porque la intención de ellos no es vivir el evangelio. La intención de ellos es encontrar una excusa para su manera de vivir. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios dice que debe ser marido de una sola mujer? Hoy se leyó mucho sobre eso. Y entonces algunos empiezan a decir, no, pero es que las circunstancias de hoy en día, lo que está pasando hoy en día, los tiempos han cambiado, eso era solamente para la iglesia antigua, ahora la iglesia tiene que modernizarse para que llegue gente nueva. Están viviendo una corrompida fantasía. Este es el momento que usted deje las fantasías de lado y viva la realidad del evangelio, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, el que dice la Biblia, el que predicó Cristo. Es el único evangelio. No hay dos. Despierte y vea su condición espiritual si está pensando así. Si no, o sea, lo contrario. No hay otro evangelio. Si no, agrega otro elemento. Que hay algunos que los están confundiendo. Y entonces, hemos tenido personas durante estos últimos años que acercan, uy, pastor, es que conocí
a Julanito de tal que va a tal iglesia y lo que me dijo me confundió. Pues de entrada me está diciendo que esa persona le trajo otro evangelio. No es que conocí a Julanito de tal que ha leído tanto la Biblia, pero lo que me dijo me confundió. ¿Y quién dijo que por leer la Biblia muchas veces y saber el griego y el hebreo va a tener más claridad? Recuerde que la única forma es tener el corazón sincero, sin pecado, con la intención correcta hacia Dios. Es que conocí a un judío mesiánico que me mostró que Jesucristo no es suficiente, que hay que guardar la ley, que es el sábado, ¿no? Que es que la forma como hablamos, que es que se tiene que saludar, es que con la palabra shalom, si no, no hay bendición. Esa persona me confunde, pastor. ¿Usted qué cree? Pues usted mismo se está dando la respuesta. Si lo que está llegando a su mente crea confusión, entonces no es el verdadero evangelio. Lo primero que hay que saber, uno, no hay una buena noticia aparte del evangelio. No hay dos ni tres. Segundo, cuando lo que usted aprende lo confunde y no trae paz a su corazón, tampoco es evangelio. Y tercero, ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Y esto es lo grave. O sea, la palabra de Dios dice que el único que salva es Cristo, pero otros dicen, no, pero hay que leer el Antiguo Testamento. Ah, es que el único que salva es Cristo, pero tiene que ponerse la falda larga. Ah, es que el único que salva es Cristo, pero cuidadito usted se va a atrasar en los diezmos y las ofrendas. Entonces, ellos quieren cambiar el evangelio de Cristo, cambiando a Cristo. Tres cosas nos dicen sobre las falsas noticias o el falso evangelio. Primero, no es que exista un falso evangelio. Otro evangelio que nos salve, perdón. Ese evangelio que ellos dicen que nos salva aparte de Cristo es falso. No existen dos evangelios. Ah, es que allá en esa iglesia sí enseñan la Biblia y sí los acercan a Dios, pero aquí tenemos otra forma de acercarnos, ¿sí? Aquí hacemos meditación trascendental, aquí contemplamos la naturaleza, aquí nos basamos en los libros de Julanito y su Perencejito, porque es que esos también no nos acercan a Dios, tengan cuidado. No es que, pastor, yo cada vez que voy allá me confundo con lo que me dice mi hermano tal o mi amigo tal. No, tenga cuidado. Y si ese evangelio que predica quiere cambiar al evangelio de Cristo por otro tipo de cosas, huya de ahí. La prosperidad, la meditación trascendental, aquellos que predican que el centro del evangelio es el creyente, ¿sí? Dios está aquí para hacerle sus sueños realidad. Dios está aquí para darle lo que usted quiere. Solo pida lo que Dios se lo va a dar. Ese evangelio, que no es otro evangelio, sino un falso noticia, en ese evangelio cambian a Cristo. Entonces hay que tener cuidado. Eso les está diciendo. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que están confundiendo, que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Qué más le dice? Interesante, ¿no? Dice, pero ojo, esa palabra no aparece en la Reina Valera, entonces uno dice, oiga, interesante, pero esa es la idea. Cuando dice uno, pero ojo, preste atención, preste mucha atención a lo que va a decir. Porque esto es lo que le puede dar la claridad a usted para que tome la decisión si va a tomar en serio el Evangelio de Cristo o va a seguir jugando con los evangelios que aparecen por ahí en Internet, en Google, bueno, en las redes sociales. No es que a mí me gusta seguir al pastor Julanito, pero si sabe que dice mentiras, ¿para qué lo sigue? No es que hay cosas que dicen que son verdad, pero mire lo que dice el texto. Pero ojo, si nosotros, mire que él no dice si algún hombre, hablando aparte, cuando dice nosotros, ese pronombre lo incluye al escritor. O sea que no hay nadie que pueda escapar de esta premisa, hablando del ser humano.
ningún ser humano, o sea, si algún ser humano, incluyéndome a mí, dice el escritor, o un ángel del cielo, les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que le anunciamos. O sea, él está planteando de que hay algo incuestionable, y es el evangelio que ellos han presentado a la iglesia en Galacia. ¿Cuál es ese? El que está en las Escrituras, es el Nuevo Testamento nuestro. Él no cuestiona eso. Él dice, si nosotros o algún ángel del cielo les anuncia otras noticias diferentes a las que están en el Nuevo Testamento, que ellos han venido anunciando, porque en ese tiempo no estaba escrito, es más, el Nuevo Testamento se escribe con la vida de ellos, tanto que lo que él está escribiendo en esta carta quedó incluido en nuestro Nuevo Testamento. Mire a la calidad de lo que Dios eleva, lo que hace tal persona. Aquel que se atreva a mencionar un evangelio donde se exalta el ser humano por encima de Cristo, o sea, un evangelio humanista. Aquel que se atreva a exaltar el dinero por encima de Cristo, es el evangelio de prosperidad. Aquel que vuelva más grandes a los seres humanos que predican que a Cristo, que es el evangelio de los dichosos apóstoles hoy en día. El que se atreve a eso, entre signos de admiración, dice que Dios lo condene a esa persona o a ese. Pero alguno dirá, bueno, ese es un llamado de atención serio, pero ¿qué tan grave puede ser? Permítame, mi querido hermano, eso tiene fuerte relación con lo que el escritor del Antiguo Testamento estaba diciendo. El escritor de la segunda ley, o sea, el de Deuteronomio. En el Deuteronomio capítulo 27, dice lo siguiente: Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo el pueblo de Israel: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece la voz del Señor tu Dios y cumple todos sus mandamientos y normas que te mando hoy. Ese día, Moisés también le dio estas órdenes al pueblo. Las siguientes tribus se ubicarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo cuando crucen el Jordán: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estas tribus se ubicarán en el monte Ebal para anunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nectalí. Los levitas le dijeron a todos los israelitas en voz alta: maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor, el trabajo de las manos que hace un artesano, que lo prepara en secreto para adorarlo. Luego el pueblo dirá: así sea. Versículo 16 del capítulo 27 de Deuteronomio. Los levitas dirán: maldito sea el que deshonre a su papá o a su mamá. Luego el pueblo dirá: así sea. Versículo 17. Los levitas dirán: maldito sea el que mueve el límite de la propiedad de su vecino para robarle. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que desvíe a un ciego del camino. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que cometa una injusticia contra un migrante, un huérfano o una viuda. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana o hermanastra. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que mate a alguien secretamente. Todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que acepte dinero para matar a una persona inocente. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que no ponga en práctica o obedezca las palabras de esta ley.
Luego todo el pueblo dirá, así sea. Entonces, en el Deuteronomio advierte de que el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley será maldito. Por eso es que en Gálatas 1:8 el apóstol dice que Dios lo va a condenar. ¿Por qué? Porque está utilizando otras palabras y está llevando a las personas a desobedecer la palabra del Señor. El ejemplo más claro es ponerse a prometerle a la gente que si da un peso a la iglesia, Dios le va a dar el 100, le va a multiplicar por 10 lo que dé. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero cuando usted hace eso, entonces lleva a que las personas den su ofrenda a la iglesia esperando que Dios les dé plata. Y entonces no hay un corazón agradecido, no hay un corazón dadivoso, sino que simplemente está entrando en el mercantilismo, donde yo le doy plata al Señor y el Señor me da plata a mí. Eso no lo dice la Biblia. Entonces hacen desobedecer la palabra. En otras palabras, estas personas estaban haciendo pecar a la iglesia en Galacia. Y no era por cuestiones de dinero, lo aclaramos, pero era el ejemplo que quería poner en este momento. El problema del falso anuncio es que de entrada los que anuncian de esa manera, Dios los va a condenar. Era lo que sucedía cuando se rompía el pacto con Dios. Ahí es una D, una C y no una D. Eso pasaba. Habían hecho un pacto con Dios. Y nosotros estamos en el nuevo pacto, no estamos en el pacto del Antiguo Testamento. Es en el pacto en la sangre de Jesucristo. Pero cuando usted desprecia la obra de Cristo, menosprecia eso para arropar o atraer bendiciones humanas, entonces usted está rompiendo ese pacto, como si se rompiera ese pacto del Antiguo Testamento. Versículo 9. Como lo que acaba de decir es bien fuerte, entonces el apóstol se toma su tiempo y dice, lo dije antes y ahora lo repito. O sea, no fue, tal vez al leerla, como estas cartas se leían en la comunidad y después se llevaban a otras iglesias. Tal vez al leerla, alguno dice, bueno, fue que escuché mal. Entonces él quiere decir, lo que acabo de decir, tal vez no fue que lo escuchó mal. Eso es que usted no quiere vivir eso. Lo dije antes y lo digo y ahora lo repito. Sí, ese sí es un condicional, ¿no? No está diciendo que eso esté sucediendo con todos los predicadores y en todo momento en la iglesia, pero dice, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes, entonces acá ya repite lo que dice y agrega algo más. Si alguien, aquí no vuelve a mencionar a los ángeles, entonces aquí ya se centra en las personas. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, ¿cuáles pueden ser esas noticias diferentes? Pueden tener tres características. La que descarte la obra de Cristo. O sea, las que digan, no, la obra de Cristo no es tan importante. Lo importante es que usted ayune, que usted vigile. Lo que usted haga es lo que es importante. Cuidado. Es la obra de Cristo. Segundo, las que minimicen la obra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, sí, el Señor murió en la cruz, pero nosotros tenemos que seguir haciendo estas fiestas religiosas, porque si no, de nada nos sirve. Sí, es verdad, la obra de Jesús es importante, pero usted tiene que circuncidarse, porque si no, de nada sirve. Esos que minimizan la obra de Cristo, cualquier idea desde el púlpito, desde la enseñanza, que minimice la obra de Cristo, es terrible. Y tercero, los que distorsionen la obra de Jesucristo.
Sí, el Señor murió por nosotros, pero también es cierto de que Él a todos los quiere. A Jesucristo fue buena gente, así como fue buena gente Gandhi, como fue buena gente la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, no, 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 no. Todo lo que descarte, minimice o distorsione la obra de Jesucristo son falsas noticias. Son noticias que no están en la Biblia. En otras palabras, quien diga eso es un hereje frente a la palabra de Dios. Él podrá justificarlo con sus argumentos, pero jamás lo podrá justificar con la Biblia. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, este concepto de han aceptado no estaba ya en el versículo anterior, en el 8. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el apóstol ya se había asegurado que ellos conocieran la verdad bíblica. Entonces ahora han llegado unos engañadores, unos falsos maestros que quieren hacer que rechacen lo que han aceptado y acepten esas nuevas. Los están tratando de persuadir para que rechacen el evangelio que había presentado Pablo y acepten esas nuevas ideas que ellos traían allá. Sabemos que eran ideas gnósticas, sabemos que eran ideas legalistas, y frente a eso se enfrentaba la iglesia. Pero el apóstol vuelve, después de que dice, confronten esa enseñanza con lo que yo les enseñé, o sea, el evangelio que ya aceptaron, y eso les va a ayudar a mostrar diferencia. Lo mismo pasa hoy en día. Ya usted conoce el evangelio. No me refiero simplemente a Juan 3:16 y eso. Las diferencias entre el verdadero evangelio y un falso evangelio. La idea es que usted tenga la capacidad de rechazar lo que no sea el santo evangelio. Y para los que anuncian de esa manera, dice que Dios lo condene. Sigue diciendo entonces que el ser anatema o el ser maldición o estar maldito por lo que está haciendo es para esa persona. En otras palabras, esa persona no es creyente porque está rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo jamás pudo haber aceptado el Evangelio. Podrá gustarle algunas ideas, podrá hasta enseñar algunas ideas, pero si su Evangelio está rechazando la obra de Jesucristo, no es el verdadero Evangelio. Y creo que aquí ya se puede ver un poquito el carácter fuerte con que está hablando. En los primeros 5 versículos veíamos que había una actitud amorosa. Y aquí sigue habiendo una actitud amorosa porque no los está descalificando a ellos, pero sí está dejándoles claro a qué es que se están enfrentando. Y es el momento de tomar decisiones. Y el apóstol, en el versículo 10, él es consciente de lo fuerte que es lo que dijo. Pero él dice, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y aquí incluye algunos elementos. El primero, lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que hay gente entre ustedes que están enseñando mentiras, que son herejes, que merecen la maldición de Dios y que ustedes no deben prestar atención a eso. Eso le está diciendo. Entonces, él va a dar otra idea, pero lo hace con preguntas. Lo primero, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? Realmente lo que está diciendo es que estos predicadores engañadores que estaban dentro de la iglesia de Galacia, lo que querían era congraciarse con las personas, presentarles una idea de un evangelio que le agradara a la gente. Porque dígame una cosa, hermano, cuando Dios lo confronta y le dice que usted está en pecado, ¿realmente le agrada eso? En el momento no. Pues, ¿a quién le gusta que lo juzguen? ¿Y quién dice que ese predicador que está allá está libre de pecado para que venga y me diga eso? Hay muchas reacciones, pero lo cierto es que nadie se agrada. Yo no conozco el primero que me haya llamado y me haya dicho, pastor, gracias porque por la predicación que usted tuvo el domingo pasado, me di cuenta que yo estaba en pecado. Entonces yo arreglé mis cuentas con el Señor. No ha pasado el primer día.
Porque, hermano, nuestra primera reacción es orgullosa frente a eso, es de rechazar eso, ¿sí? ¿Cómo se atreven? Si yo soy el que más ofrendo, el que más diezmo en la iglesia. ¿Cómo se atreven si yo le ayudé a ese pastor a establecer la iglesia? ¿Cómo se atreven si yo tengo, todo el mundo habla bien de mí, ¿por qué va a decir él eso? El orgullo, hermano, se nos sube a la cabeza tan pronto somos cuestionados por la palabra con nuestro pecado. Lo segundo, la segunda pregunta, ¿o qué trato de quedar bien con la gente? ¿Acaso los predicadores hacen eso? ¿Acaso no se está predicando que antes era pecado dejar a su esposa, pero que ahora, como la ley lo permite, entonces la iglesia también moralmente debe permitirlo? No, unas cosas son las cosas legales y otras cosas son las cosas morales. Para el ejemplo de la lectura que tuvimos nosotros antes de la predicación, siempre ha existido el cuestionamiento de cuál es el papel de Dios en el momento en que los creyentes se casan o las personas se casan. No, es que lo que acabamos de hacer es que nos unimos, mi esposa, yo y Dios en este matrimonio. ¿Y quién dijo que Dios quiere casarse con usted de esa manera? No, no, no. Cuando usted hizo su promesa a su esposo o a su esposa, puso por testigo, puso como garante, puso como la garantía de que usted iba a cumplir esa promesa a Dios. Entonces, cuando usted la incumple, hace a Dios mentiroso. Ese es el problema. Pero alguien que está en esa condición, ¿usted cree que le va a gustar que le digan eso? Que ha sido un sinvergüenza por poner a Dios de testigo de algo que usted no cumplió. No. Entonces, no, pero sí, es que las circunstancias, las cuestiones de la vida, es que estas situaciones tan difíciles, que fue culpa de la pandemia. Excusas tenemos. Pero el escritor dice, ¿acaso yo quiero agradar a la gente? Y explica el por qué él quiere agradar a Dios y no a la gente. Dice, porque, o pues en este caso, si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que los hombres y mujeres que predican ese evangelio que no es evangelio, ese evangelio que con la que la gente se siente feliz, se siente contento, lo que no son es siervos de Cristo. Y aquí aparece otro condicional. Si quisiera agradar a la gente, o sea, que no es lo que él quiere, sino, pero digamos, bueno, en su mente dice, bueno, digamos que yo quiero agradarlos a ustedes. ¿Sabe el qué es lo que no sería? No sería un siervo de Cristo. Pero este no es un servidor como que el Señor es el rey y yo soy el que administro lo que es del rey. No, no, no es eso. Esta palabra siervo acá es esclavo. Si yo quisiera agradar a la gente, no sería el esclavo de Cristo. Mire que no dice que el esclavo de Dios, sino el esclavo de Cristo. Aquel que hace solo lo que Cristo, su amo, manda. Solo lo que su Señor le dice que tiene que hacer. Y el Señor le dice a los predicadores, lo que usted tiene que hacer no es buscar agradar a la gente. Usted lo que tiene que hacer es predicar mi evangelio para que me agrade a mí. No otro evangelio, no otras ideas. En resumen, mis hermanos, el llamado de atención de Pablo a los Gálatas. En medio de una carta amorosa, él le llama la atención. A una iglesia, no es a una persona solamente, a una iglesia. Y a veces Dios también tiene que llamar la atención al camino, a la iglesia, a nuestra iglesia. Porque podemos estar nosotros en discusiones, podemos estar nosotros en actividades que no es lo que agrada al Señor. Segundo, el problema es la confusión de las falsas noticias o el falso evangelio. Cuando usted, y no sé si a usted le pasó, que cuando conoció nuestra iglesia, si usted ya era creyente, usted lo que decía, bueno, ahora entiendo esto que no entendía antes.
Pero cuando el ejercicio es, bueno, yo entendía esto, pero ahora me confundo porque no entiendo esto que me dicen mis amigos o las personas de X o Y iglesia. Eso es confusión. Y usted debe entender que a eso no hay que prestarle atención. Tercero, hay un falso anuncio de los falsos maestros que tiene tres elementos. Ese falso anuncio, primero, ese no agrada a Dios, porque no hay otro evangelio. Segundo, ese falso anuncio lo que busca es confundir. Y tercero, esos falsos maestros que hacen el falso anuncio son los que quieren cambiar las noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado. El evangelio no es un bonito mensaje más la bendición de Dios. El evangelio no es un bonito mensaje más dinero. El evangelio no es un bonito mensaje más la fama. El verdadero evangelio no es un bonito mensaje y que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. El evangelio no es un bonito mensaje y con el evangelio humillo a las personas. No, señor. El evangelio solamente es Cristo. Y hay una diferencia entre las verdades de las buenas noticias y estas falsas noticias. La diferencia, como lo hemos mencionado, es el Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo que muchas veces el mensaje es para llamar la atención de la gente, cuando yo entiendo que hay una diferencia entre una falsa enseñanza y el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo y el centro de lo que yo digo es Cristo, y no trato de agradar a la gente, sino al Señor, entonces el anuncio de las buenas noticias de esa manera agrada al Señor. Porque el Evangelio que agrada a Dios es el Evangelio en el cual Cristo es el centro. Si quisiera agradar a la gente, no sería un esclavo de Jesucristo. Sería esclavo de la gente. Y no vale la pena volvernos esclavos del mundo, negando el Evangelio de Jesucristo. Por eso, seguros en Cristo y seguimos anunciando un Evangelio que agrada a Dios. Y es el Evangelio en el cual el Señor denuncia la corrupción que hay en la gente, denuncia el pecado de la gente y presenta a Cristo como la única opción para redención a través de confesar nuestros pecados al Señor y vivir para Él. Por eso, hermanos, estamos seguros en Cristo. Con mayor claridad debemos estar sujetos a la roca que es el Señor. Oremos.